Buenos días, mi nombre es Mirna Susana Chipot y yo me basé en el libro de Ignacio Burgoa, Garantías Individuales, cuarta edición. Bueno, el concepto natural de las garantías sociales. Las garantías sociales se consideran propias de un estado social del derecho. Tienen como antecedente primario las ideas de la Revolución Francesa, cuando al hombre se le consideró jurídicamente abstracto, aislado y teóricamente igual a los demás, imagen burguesa que se plasmó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Ignacio Burgoa nos dice que, derivado de la postura individualista que normaba las relaciones entre gobernantes y gobernados, imperó el liberalismo, lo que implicaba una completa abstracción del Estado en las relaciones sociales. Por lo tanto, solo tenían injerencia las autoridades cuando el libre juego de los derechos de cada gobernado originaba conflictos entre los individuos particulares. Las garantías sociales y las garantías individuales no se oponen ni son compatibles. La compatibilidad que existe entre las garantías individuales y las sociales es obedecido al imperio que siempre nos ha guiado: defender nuestra Constitución de las críticas y reproches que, que a menudo se han dirigido. En efecto, se afirma que nuestra ley fundamental es incongruente consigo misma, puesto que una parte consagra garantías individuales y por otra establece garantías sociales, conceptos ambos que muchas veces se oponen, según se asienta, hasta el grado que varias ocasiones las segundas hacen neutrogias a las primeras. Se ha dicho que, en efecto, el artículo 123 constitucional consigna no solo restricción a la libertad del trabajo que consagra el artículo 5 constitucional como garantías individuales, sino verdaderas prohibiciones para desempeñar cualquier labor bajo circunstancias, condiciones que mencionan dichas fracciones. Duarte menciona que la igualdad por sí sola no es una garantía, sino que depende de su relación con las leyes y con la Constitución liberales, que garantice el goce de los derechos naturales del hombre. La igualdad traduce en que varias personas, un número determinado que se encuentran en una determinada situación, tengan la posibilidad y la capacidad de ser titulares cualitativamente del mismo derecho, que contrae la misma obligación que emana en dicho Estado. La igualdad, desde un punto de vista jurídico, se manifiesta en la posibilidad y la capacidad que varias personas numéricamente indeterminadas adquieren los derechos y contraigan las obligaciones derivadas de una cierta y determinada situación en la que se encuentren. La igualdad esta demacra una situación determinada. Por ende, puede decirse que dicho fenómeno solo tiene lugar en una relación y en vista de un estado particular definido. Por ejemplo, un comerciante, un arrendatario o un mutuario personalizados individualizados gozan de los mismos derechos y responden de las mismas obligaciones que todas aquellas personas que tienen su misma situación jurídica de comerciantes, arrendatarios o de mutuarios. Esta constituye el presupuesto en el que el cuerpo operación de fenómeno de igualdad jurídica que se revela, repetimos, en la posible capacidad que tiene persona individualmente considerada de ser titular del derecho, contrayendo obligaciones que correspondan a otro sujeto numéricamente indeterminado que se encuentren en una misma situación jurídica. No pueden establecerse en una relación igualitaria entre la posición concreta que guarde una persona colocada en una situación jurídica determinada. El individuo, como persona jurídica, es susceptible de ser estimado por orden del derecho bajo diferentes aspectos. La igualdad como garantía individual. La igualdad solo debe tener lugar como relación comparativa entre dos sujetos pertenecientes a la misma determinación jurídica, la cual se consignan por orden del derecho mediante diversos cuerpos legales, atendiendo factores y circunstancias de diferentes índoles, economías sociales, propiamente jurídicos, etc.
La situación en la que existe la igualdad como garantía individual no se forma por el sujeto a la virtud de la celebración de un acto jurídico previo y necesario ni con resultado de una cierta posición económica o jurídica. Surge conocimientalmente en la persona humana. Por tal motivo, la igualdad como contenido de las garantías individuales es una situación en la que está colocado todo hombre desde que nace. Garantías específicas de igualdad. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga una Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino de los casos con las condiciones que ella misma establezca. Consagra una garantía individual específica de la igualdad, puesto que considera posibilitados y capaces a todos los hombres, en excepción de ser titular de los derechos subjetivos públicos instituidos por la propia ley fundamental. El alcance personal que sujeto de esta garantía especifica la igualdad se entiende como dice el artículo primero constitucional, a todo individuo, a todo ser humano, independientemente de su condición particular. Garantías de libertad. La libertad como garantía individual es una condición prescindible para el logro de la tecnología que cada individuo persigue. En estas circunstancias, la libertad se revela como una potestad inseparable de la naturaleza humana como elemento esencial de la persona. La libertad se manifiesta bajo ese aspecto. Las concepciones filosóficas abstractas de la personalidad, dentro de la cual sitúan la libertad como el elemento inherente de la naturaleza, ha tenido repercusiones en la vida social. Garantías específicas de la libertad. La libertad de trabajo es una de las garantías que más constituye a la realización de la felicidad humana, según afirman en lo que se resuelve toda la tecnología del hombre dentro de un terreno de normalidad. Generalmente el individuo suele desempeñarse la actividad. Breves consideraciones sobre el artículo 3 constitucional, el cual menciona que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado federal, Estado, Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. En esta, la media superior será obligatoria. Garantías de propiedad. El derecho que tiene toda persona de usar y gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado por lo que nadie podrá privar ni molestar de su bienestar, sino de su virtud de juicio que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento. Las definiciones que respectan y se ha formulado realmente que han tomado como base al elemento esencial de la propiedad general, sino que ha partido la estimación de las consecuencias jurídicas que en ella derivan las modalidades aparentes como presenta en comparación con el derecho personal o de crédito. Las generalidades de la propiedad privada como derecho a disponer por su titular ante la persona física o moral constituyen al Estado como un aspecto de entidad no soberana, colocadas en el sistema en la misma situación jurídica de gobernado, por si bien la propiedad privada presenta el carácter del derecho público subjetivo. La propiedad privada se rige en el contenido de una potestad jurídica, fruto de relación existente entre el gobernado y por otro lado y el Estado, sus autoridades por otro lado, consiste en exigir la entidad política y su órgano autoritario. Propiedad privada. La propiedad privada son los bienes de cualquier tipo, vivienda, capital, vehículo u otras herramientas, incluso fábricas, edificios, terrenos y otras ocupaciones, que pueden ser poseídos, comprados y vendidos. Los bienes de la propiedad privada no son ajenos bajo ningún concepto y sin ninguna voluntad expresa del dueño. Un ejemplo sería el sencillo de una propiedad privada serían los bienes inmuebles, el dinero de las cuentas bancarias y los terrenos humanos y vehiculares. La propiedad privada presenta primordialmente dos aspectos, a saber, como derecho civil subjetivo, como derecho público subjetivo. La propiedad estatal.
La propiedad estatal, considerada como una imputación de determinados bienes se hacen a favor del Estado, equivale a un dominio directo, reducido en la situación en la que es colocada la entidad política soberana para usar, la disfrutar y disponer de ciertos objetos como exclusión de cualquier persona moral o física. La propiedad estatal o propiedad del Estado dentro de un sistema jurídico federal como el nuestro puede referirse bien a la federación, o sea, a la nación, o bien a las entidades federativas.